Avanza en Francia una huelga nacional contra la reforma a las pensiones promovida por el gobierno de Emmanuel Macron. El país estará paralizado con el cierre de la mayoría de estaciones de metro y de trenes de alta velocidad y la cancelación masiva de vuelos. Se esperan cerca de 250 movilizaciones durante la jornada. Se publicó el informe final de la OEA con la auditoría de las elecciones de Bolivia. El documento de casi 100 páginas describe una abrumadora evidencia de acciones deliberadas y maliciosas para manipular los comicios en favor de Evo Morales, quien renunció a su cargo y abandonó el país. Tenemos reporte desde La Paz. Y en Estados Unidos, los expertos legales citados al Comité Judicial de la Cámara Baja dijeron que sí son imputables las acciones de Donald Trump para presionar a Ucrania. El presidente del comité, Jerrold Nadler, dijo que los presuntos delitos del mandatario representan una amenaza al orden constitucional. Volvemos con ustedes para más noticias aquí en France 24. E iniciamos con Francia, que amanece con graves perturbaciones en los sistemas de transporte público, en una jornada de huelga nacional de rechazo a la reforma pensional promovida por el gobierno. En París, las estaciones de tren, usualmente concurridas, amanecieron vacías. Se estima que 90% de los trenes de alta velocidad no prestarán servicio. Ciudades como Lille, Marsella o Burdeos también se verán afectadas. Se esperan unas 245 movilizaciones en todo el país, en las que además de los sindicatos participarán maestros, estudiantes, policías y abogados. Pero conozcamos en detalle en qué consiste la reforma pensional promovida por el gobierno, que ha desatado la polémica. Una reforma pensional que tiene dividido al país. Pero ¿cuál es la actual situación de las pensiones en Francia? Actualmente, Francia tiene un sistema que le exige a la clase trabajadora financiar a los pensionados del año. Esto con base en el principio de la solidaridad entre las generaciones. El problema, sin embargo, es que debido a una población cada vez más vieja, menos personas están aportando para el actual sistema. Para remediar este asunto, las autoridades pretenden instalar una fórmula basada en puntos, en la cual se recompense a la fuerza laboral con puntos por cada día que trabajen o cada euro que aporten. Además, está la complejidad de la diversa infraestructura pensional de Francia, que en total tiene 42 programas. El gobierno está proponiendo unificar esos 42 sistemas, creando un único esquema de pensión. Un esquema universal de pensión, sí, pero de manera abrupta no. Yo no creo que un cambio inmediato sea aceptable o legítimo. Sin embargo, tampoco creo que una transición lenta que tome una docena de años sea la solución. Pero este no es el único cambio que el gobierno está proponiendo. También se ha adelantado una propuesta en la cual se estima la jubilación a los 62 años. Introduciendo un nuevo concepto llamado umbral de la edad, se requiere establecer que sea a los 64 años la edad en la que las personas reciban la totalidad de su pensión. Este sistema prevé que los jubilados pierdan un 5% por cada año que se pensionen antes de la edad establecida y que ganen 5% por cada año si lo hacen después de los 64. Este nuevo esquema de reformas entraría en vigor en 2025 y afectaría a todos los nacidos desde 1963 en adelante. Sin embargo, el gobierno ha dicho que está dispuesto a ser flexible con respecto al marco temporal que rodea la implementación de este sistema. Pasamos a noticias de América Latina. La Organización de Estados Americanos, OEA, publicó su informe final tras la auditoría de las elecciones del pasado 20 de octubre en el país. El organismo reiteró las denuncias de irregularidades que ya había planteado en un informe preliminar, tras ser publicado, que desembocó en un levantamiento popular en Bolivia que denunciaba fraude y llevó a la renuncia de Evo Morales, quien posteriormente abandonó el país para refugiarse en México. El informe final asegura que hubo una manipulación de los comicios con violaciones tales como el uso de un servidor de computador oculto, diseñado para inclinar el voto hacia Morales. Desde el extranjero, el expresidente sigue denunciando un golpe de Estado. Y previamente, nuestra corresponsal en La Paz, Mary Vaca, nos habló de las implicaciones judiciales de este informe para Evo Morales.
pese a que la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, ha señalado que el expresidente, si es que regresa a Bolivia, debe responder cargos ante la justicia por varias acusaciones. Hasta el momento no existe una acusación formal en contra del expresidente por el caso de fraude electoral. Sin embargo, sí existe una demanda del ministro Arturo Murillo en contra del expresidente por supuesto terrorismo y supuesta sedición, debido a que existe un audio en el que supuestamente el exmandatario incita a sus bases a que dejen sin comida a las ciudades. Esto luego de que él ha renunciado a la presidencia. Hay que decir, sin embargo, que quienes están directamente acusados son los vocales del Tribunal Supremo Electoral, que se encuentran presos por esta causa. Y también la Fiscalía ha dicho que está investigando a 2 exministros de Morales, entre ellos el ministro de Justicia y el ministro de la Presidencia. En información de Estados Unidos, un choque acalorado de abogados constitucionalistas sucedió en el Congreso. La investigación de juicio político contra Donald Trump entró en una nueva fase con el Comité Judicial de la Cámara Baja. El miércoles, los demócratas invitaron a 3 abogados a declarar, mientras que los republicanos invitaron a 1. En su calidad de expertos, algunos dijeron que las acciones de Donald Trump son susceptibles de desencadenar un juicio político. Veamos. Los 3 juristas convocados por los demócratas fueron unánimes. Todos dijeron que el presidente Trump ha cometido un delito, como testificaron ante el Comité Judicial de la Cámara en la nueva ronda de audiencias del juicio político. El presidente Trump ha cometido delitos menores y delitos imputables al abusar corruptamente de la oficina de la presidencia. Si el Congreso no puede actuar aquí, entonces el proceso de juicio político ha perdido todo significado. Atraer a un gobierno extranjero a nuestras elecciones es un abuso de poder especialmente grave porque socava la democracia misma. Los expertos legales invitados por los demócratas reforzaron los esfuerzos del partido para acusar a Trump sobre las acusaciones de que abusó de los poderes de la presidencia, presionando a Ucrania para que investigara a su rival político Joe Biden en las elecciones de 2020. Me preocupa reducir los estándares del juicio político para que se ajusten a una escasez de evidencia y una gran cantidad de enojo. Creo que este juicio político no solo no satisface el estándar de las impugnaciones pasadas, sino que crearía un precedente peligroso para instituciones futuras. Mientras interrogaban a los testigos, los demócratas insinuaron los artículos de juicio político que podrían redactar, incluyendo el abuso de poder y la obstrucción del Congreso. 2 acusaciones inmersas en un amplio informe de 300 páginas publicado por el Comité de Inteligencia de la Cámara el día antes de la audiencia. Por su parte, Trump ha negado todas las acusaciones. Un integrante de la Marina de Estados Unidos disparó y mató a 2 personas en la histórica base militar de Pearl Harbor en Hawái, antes de acabar con su propia vida. Una tercera víctima se encuentra en condición estable, luego de ser hospitalizada mientras el tirador murió de una aparente herida de bala autoinfligida, dijeron los funcionarios en una conferencia de prensa. El contraalmirante Robert Chadwick dijo que las 3 víctimas eran todas civiles que trabajaban para el Departamento de Defensa de Estados Unidos y no se conocen hasta el momento los motivos del tiroteo. Actualizamos el estado de los incendios en Australia. Los bomberos combaten el fuego que amenaza a Sydney. La ciudad más poblada del país está llena de humo, que podría permanecer en el ambiente varios días. Los incendios forestales ya dejan 4 personas fallecidas y más de 400 hogares destruidos desde el inicio de la emergencia en noviembre. Las conflagraciones continúan en Nueva Gales del Sur, con 140 focos, así como en Victoria, en el sur de Australia y en Queensland. Y tenemos información de África. En Argelia, el juicio por corrupción de 2 ex-primer ministros, ambos políticos prominentes y magnates de la industria automovilística, comenzó el miércoles en Argel, la capital del país, con los abogados defensores intentando boicotear los procedimientos. Veamos. Un juicio que no se veía desde hace más de 50 años. Por lo mismo, las fuertes medidas de seguridad establecidas en una corte de Argel no detuvieron la avalancha de personas frente a sus puertas. Se trata del día de apertura del juicio por corrupción contra 2 ex-primer ministros, Ahmed Ouyaya, último jefe de gobierno en la era Bouteflika, y Abdelmalek Salah, quien dirigió el gobierno entre 2012 y 2014.
Los acusados se enfrentan a cargos entre los que se incluyen lavado de dinero, apropiación indebida de dinero público y otorgamiento de privilegios irregulares. 3 de los ex primer ministros de Industria y numerosos exmagnates del sector automovilístico también son acusados en el juicio que se lleva a cabo sin abogados defensores. Hoy los abogados decidimos boicotear la audiencia. Y el presidente de la Corte decidió continuar con el juicio sin la defensa. Todos ellos boicotearon los procedimientos alegando que no se habían cumplido con las condiciones para el juicio y que el gobierno estaba politizando el caso a la luz de las próximas elecciones presidenciales del 12 de diciembre. El miércoles, ciudadanos enfurecidos fuera de la corte denunciaron a los acusados y a quienes intentaron defenderlos. Estamos aquí reunidos en contra de esos ladrones que nos han ridiculizado. Vendremos aquí cada mañana y cada noche. Nos sentimos acosados e insultados. Para ellos esto es solo un juego. Para los abogados que están defendiendo a los acusados hoy, les digo esto: están vendiendo a su país y son una deshonra. Los acusados han traicionado a su patria. Es el primer juicio desde la independencia argelina de Francia en 1962 en el que exministros son llevados ante la corte. En una zona remota de Nepal ocurrió una nueva versión del que se cree es el mayor sacrificio de animales en el mundo. Las imágenes son impresionantes. Se trata de un festival que celebra cada 5 años en honor de la diosa hindú Gadimai. 200.000 vacunos ya fueron masacrados y miles aún esperan el matadero de 2 días de duración. Se esperaba que los esfuerzos de activistas y funcionarios redujeran la matanza, pero la creencia popular llevó a unos 200 carniceros con espadas y cuchillos a una arena amurallada más grande que un campo de fútbol, que albergaba a varios miles de búfalos, bajo la mirada de curiosos. Un estudiante de 18 años que recibió un disparo de la policía de Hong Kong el pasado 1 de octubre acudió a un juicio en su contra por cargos de asalto a un agente de policía y por formar parte de los disturbios. Tony Sang enfrenta una pena de un máximo de 10 años de cárcel. Según el fiscal, el joven tuvo una actitud más violenta que otros manifestantes. La policía asegura que el agente que disparó la bala se encontraba en peligro y que actuó en defensa propia. Volvemos a este continente. En el Congreso de Colombia se desarrolla la Feria de la Paz y la Reconciliación, con muestras hasta el 13 de diciembre. Un espacio en el que excombatientes de la exguerrilla de las FARC exponen los productos que fabrican como parte del proceso de reinserción y búsqueda de empleo, ahora en la vida civil. Entre los rubros en los que se involucran está la industria de la moda. Yurani Arciniegas nos amplía. De la guerra a la pasarela. Ropa producida por excombatientes de la guerrilla colombiana de las FARC formó parte de este desfile en medio de la Feria de la Paz y la Reconciliación, que se extiende hasta este 13 de diciembre en Bogotá. Milena Reyes, excombatiente y modelo, asegura que estas prendas, junto a otros productos expuestos como café, cervezas y artesanías, son una forma de demostrar su compromiso en el cumplimiento del acuerdo de paz firmado en 2016 con el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. La moda también es un espacio para poder hacer política y poder reclamar y poder exigir al gobierno, a este gobierno que no ha cumplido. Entonces, ¿por qué no hacer este tipo de cosas con las costuras, con las telas y mostrar el mensaje a los colombianos de que si es posible que los excombatientes dejamos el fusil? Se trata de un grupo de desmovilizados en el municipio de Icononso, Tolima, centro del país, que dejó de lado las armas y los camuflados para trabajar durante 1 año y medio junto a la politóloga y diseñadora Ángela María Herrera. Cuando los conocí yo les preguntaba qué ropa usaban en el monte y claro, ellos me dijeron, teníamos 2 mudas de uniforme. Entonces claro, pasar de eso a empezar a hablar de telas, de chifón, de satín, de sedas, ha sido pues un cambio diferente para ellos, pero también nosotros hemos aprendido de ellos un montón de sus experiencias de ser más prácticos, más rápidos, ha sido como muy interesante. Con este espacio en el Congreso colombiano para vender las prendas cuyo precio oscila entre $7 y $23, los excombatientes esperan recuperar la inversión de alrededor de $180 que cada uno hizo, además de darle visibilidad al proyecto y defender un proceso de paz que algunos ven con incredulidad.
Y para finalizar, vamos a Nueva York, que comenzó oficialmente las celebraciones de temporada con la iluminación del árbol de Navidad del Rockefeller Center. A pesar del frío, cientos de personas se congregaron para ser testigos de esta tradición. El árbol, que tiene más de 50.000 luces, mide más de 23 metros de alto. El evento estuvo animado por grandes estrellas de la música como Gwen Stefani, Jon Bon Jovi o John Legend. Así llegamos al final. Usted siga con nosotros en France 24.